Tiro la primera piedra. Dale. Tiro la primera piedra, sí, esperando que se anime más gente. La primera pregunta es, ¿en qué situación está ahora la causa noble y qué similitudes y diferencias tiene esa causa con los delitos que se están investigando, se están juzgando ahora en el plan sistemático, práctica sistemática de robos de bebés? Bueno, aquí estamos leyendo de Podemos. Bueno, aquí están los escritos presentados por los abogados de Ernestina Herrera de Nobre, la dueña del Grupo Clarín, y por los abogados de Marcela y Felipe Nobre, los hijos adoptados por Ernestina en 1976. Son los escritos en los que están planteando hoy la oposición a que se haga el examen de ADN. Esto se va a resolver, una parte por lo menos se va a resolver el próximo jueves 26 a las 11 de la mañana. Tenemos audiencia en los tribunales de Retiro. Vamos a escuchar lo que está acá, es por escrito, lo vamos a escuchar oralmente de boca de los abogados del Grupo Clarín, y tanto los abogados de Abuela como nosotros, los abogados de las familias querellantes, vamos a contestar a estos argumentos. Sintéticamente, los abogados del Grupo Clarín, que son de Ernestina por un lado y de Marcela y Felipe por otro, pero que actúan conjuntamente, plantean su oposición porque dicen que viola el derecho a la intimidad, que una extracción de sangre viola el derecho a la intimidad, y dicen que están afectados Marcela y Felipe y que ese análisis es inconstitucional. Nosotros vamos a sostener lo contrario, vamos a decir por enésima vez que el derecho a la identidad está por encima de, primero, de cualquier supuesta afectación al derecho a la intimidad, y segundo, vamos a decir que no hay ninguna afectación al derecho a la intimidad, todo lo contrario. Es necesario que cada persona sepa cuál es su origen y cuál es su identidad, y que estamos a esta altura del siglo XXI discutiendo, parecería, con términos del siglo XVIII. ¿A qué nos referimos? Tal vez uno pudiera decir en el siglo XVIII que el derecho a la identidad por ahí estaba postergado frente al derecho a la intimidad, o sea, la protección del cuerpo, la protección de que ustedes no les toquen un dedo para sacarles una gota de sangre, es decir, tomarles la mano, ponérsela sobre una mesa y hacerle un pinchecito con una aguja para extraer una gota de sangre. Tal vez hace 3 siglos esto hubiese sido cierto, pero hoy, con todo lo que ha pasado en el mundo, en la Argentina en particular, con el robo de bebés, la sustracción de niños en la época de la dictadura, primero. Segundo, con el enorme avance de la ciencia para la identificación de una persona y las consecuencias que eso tiene para todos, Cualquiera de ustedes sabe que la cuestión genética hoy en la medicina y en la humanidad tiene un enorme valor, y que por lo tanto cuando alguien dice, bueno, yo me niego a saber mi identidad, me niego a conocer cuál es mi perfil genético, no solo está cometiendo una barbaridad respecto de su identidad, sino que también está causando un daño lateral a toda su familia, a sus descendientes, porque impide que, por ejemplo, muchísimas afecciones genéticas no puedan ser estudiadas en su descendencia, y por lo tanto, por esa negación de saber quién soy realmente, afecto a mi cadena de herederos en problemas de salud. Es decir, hay una gran cantidad de argumentos que ya desmoronan esta negativa de hacerse una extracción de sangre. Pero, como es parte de esta furia desatada por el Grupo Clarín para impedir que se haga el ADN de Marcela y Felipe, seguramente los jueves escucharemos, y ustedes escucharán, porque Clarín se encargará de difundirlo, cuáles son estos argumentos por los cuales dicen ellos que no hay que llevarlos a ningún análisis que ellos llaman compulsivo, pero sabemos que no es compulsivo. En este texto, por ejemplo, puedo leer alguna parte, pero sería engorroso, equiparan el análisis compulsivo, según ellos, a la tortura. O sea, dicen que
van a ser sometidos a un tormento, Marcela y Felipe, porque se les haga una extracción de sangre a través de un pinchecito en el dedo. Digo, uno tiene 1000 respuestas frente a esto, las venimos diciendo hace años. Esto no es, por supuesto que no es ni un tormento ni nada que se les parezca, y además para que entiendan en la vida de todos ustedes las cosas que pasan y que ninguno de ustedes dice eso afecta a mi derecho a la intimidad y me están torturando. Todos ustedes alguna vez en su vida habrán ido a poner la huella digital en algún trámite, en algún papel, en la Policía Federal para hacer el pasaporte o la cédula, o en el Registro Nacional de las Personas, o hasta en la propia facultad si tienen que hacer un trámite que requiere poner el dedo. Bueno, ¿qué pasaría si alguno de ustedes se niega a poner el dedo? ¿Qué haría? ¿Qué haría alguien con la identidad de ustedes? ¿Qué diría? Si se planteara judicialmente un tema así, un juez cometería un acto de tortura si obliga a una persona que para su identificación se le tome el dedo pulgar y se le extraiga una muestra de su huella digital. Ustedes equipararían eso a un tormento. Eso es también parte de los procesos de identificación y de identidad de las personas. Cuando se hace un reconocimiento de personas, por ahí ustedes lo ven más en la tele que en la realidad, cuando se pone una fila de 5 personas que son parecidas o medianamente parecidas para que la víctima del delito pueda identificarlo a alguno de ellos, quien está en esa fila también puede decir: me niego, no quiero intervenir en esa medida. Y el juez tiene facultades para que lo tome la policía o el personal auxiliar y lo ponga en esa fila de reconocimiento. Y eso no es un tormento. Les pongo esto como ejemplo porque eso es una medida de prueba que es igualita a la medida de prueba que estamos pidiendo nosotros. O sea que hay determinadas medidas de prueba en el derecho argentino y mundial que requieren un ejercicio mínimo de violencia, si quieren ustedes. Y que ocurre diariamente. Cuando a una persona la citan a una declaración testimonial y no quiere ir, ustedes habrán escuchado muchas veces, se lo cita con la fuerza pública. Y eso está permitido, tolerado, y está muy bien visto que un testigo que se niega a declarar sea conducido por la fuerza pública. Y eso no es ningún tormento ni ninguna violación al derecho a la intimidad. Son medidas de prueba que hay que hacer. Bueno, lamentablemente en el caso Noble, Marcela y Felipe no quieren voluntariamente ir al banco de datos genéticos, entonces la jueza tal vez se vea obligada a tomar una medida como esta, que es decirle: bueno, muchachos, los vamos a tener que hacer acompañar con un móvil policial o con un personal auxiliar para que vengan al banco de datos genéticos a dar su muestra de sangre. Esta es la situación en la que estamos. El jueves se hace la audiencia, después el tribunal resuelve, pero seguramente si pierde, los abogados del Grupo Clarín intentarán ir a la instancia superior, que es la Corte Suprema de Justicia. Así que por ahí vamos a tener todavía para unos meses más o un año más por lo menos con este tema. Una cosa que, sumado a eso, digo que yo le he contado de varios de los casos que se resolvieron cerca de 10 personas, y que muchos de esos jóvenes lo que cuentan es que tenían un sentimiento genuino de culpa, de decidir ellos mismos penalizarse o no, porque eso iba a ser la prueba para imputar por un delito de lesa humanidad a quienes se habían apropiado, que obviamente tiene un vínculo afectivo, ¿no? Y que nadie se pone en el lugar del muerto. Ahora, digo, desde ese lugar es que decimos que es la justicia la que tiene que decidir y no la víctima, con todas estas herramientas que decía Pablo. Y por otro lado, y te lo digo así como para que lo profundices vos, la diferencia está entre si son hijos desaparecidos se convierte en un delito que no prescribe, y este es, digamos, como ¿no? el eje de la defensa. Pues, si no son hijos desaparecidos, prescribe, al 10 años prescribe. Para explicar un poco. Claro, muchos nos preguntan si son o no son hijos de desaparecidos. Nosotros decimos: no lo sabemos. Hay indicios muy fuertes de que sean hijos de desaparecidos. Por ejemplo, la carta que la propia Ernestina de Noble escribió en el año 2003 y la publicó en Clarín, cuyo cuarto párrafo dice: muchas veces he hablado con mis hijos
sobre la posibilidad de que ellos y sus padres sean víctimas de la represión ilegal, eso es textual, lo digo porque tanto repetirlo lo memoricé, ese propio indicio de la carta de Ernestina diciendo que podrían ser ellos y sus padres víctimas de la represión ilegal, es lo que da el marco para que en esta causa se pueda profundizar la investigación. Si no lo fueran, bien dijo Giselle, si no lo fueran, el delito está prescrito, es decir, no se puede perseguir más a nadie. ¿Por qué? Porque no sería un delito de lesa humanidad. Aunque haya habido delito, aunque haya habido un robo de bebés en el año 76 y haya sido, como dicen algunos, lo llaman un delito común, es decir, robaron un bebé de una maternidad, la mamá no era víctima del terrorismo de Estado, la mamá no era desaparecida, etc., y se llevaron un bebé y lo adoptaron, ese delito ya prescribió y por lo tanto ni Ernestina ni nadie va a ser culpado por ese delito. Solamente van a ser perseguidos penalmente los autores de ese hecho si la apropiación se produjo en el marco de un delito de lesa humanidad, es decir, si son bebés apropiados a víctimas, a mujeres víctimas del terrorismo de Estado. Esa es la situación que les contaba un poco de ese. ¿Qué es lo que establece el Código Penal? Digamos, no es que a nosotros se nos ocurrió que no mensa y algo, es lo que establece la ley. Sí, yo todo Giselle respondió como una partecita que quería saber. A nivel psicológico, ¿qué pasa con estos chicos que de repente se encuentran denunciando a la guía que los crió y pese a todo los vistió, digamos, que los mantuvo todavía, pese a la ilegalidad de la apropiación y todo eso? ¿Qué pasa a nivel psicológico? ¿Hay algún programa de apoyo? ¿Cómo continúa el vínculo de estos chicos después con las familias? Sí, claro, para Abuelas tiene todo un equipo que trabaja sobre los nietos recuperados y bueno, habrán visto ustedes algunos casos que se han visualizado por ahí en los últimos tiempos en la televisión y que marcan claramente